Bienvenidos a mi canal, donde la pasión por los dramas otomanos nunca termina. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de chismes jugosos, confesiones impactantes y sobre todo, la esperanza de un reencuentro que tiene a todo el fandom en vilo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que aunque su relación llegó a su fin, sigue generando olas de rumores y especulaciones. ¿Pero por qué tanto alboroto? Bueno, una reciente confesión de Hande ha encendido todas las alarmas y ha hecho que muchos piensen que la reconciliación podría estar más cerca de lo que imaginamos. Antes de que me lancen tomates virtuales, quiero aclarar que esto es, en gran parte, especulación basada en información que ha surgido en los medios turcos y en redes sociales. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar con un final feliz? Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama de Hande y Kerem, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estoy trayéndoles las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Para entender todo el contexto, primero debemos recordar la magia que crearon Hande y Kerem en Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. La serie no solo catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también sembró una semilla de amor que floreció ante los ojos de millones. *** Senkalkam, el comienzo de todo, un análisis profundo ***. Esta serie del género comedia romántica fue un fenómeno global que trascendió fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta. Los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretaron a Eda YLDZ, una florista con sueños truncados que luchaba por obtener una beca para estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo conocido por su frialdad y con cero habilidades sociales. La premisa inicial se centra en un contrato de noviazgo falso, un clásico cliché de las comedias románticas, pero la ejecución, la química innegable entre los protagonistas y la frescura de la trama lo elevaron a otro nivel. La chispa entre Hande y Kerem era palpable, casi tangible. No se trataba solo de actuaciones convincentes, sino de una conexión genuina que se filtraba a través de la pantalla. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, el lenguaje corporal, todo gritaba amor y complicidad. Y efectivamente ese amor se hizo realidad fuera de la ficción. Durante el rodaje los actores iniciaron una relación que causó furor entre sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la personificación del amor verdadero para muchos. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes, sus entrevistas eran analizadas al detalle y cada pequeño gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Eran admirados por su sencillez, su conexión y la forma en que se apoyaban mutuamente. Se mostraban auténticos y cercanos a sus fans, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiraban a encontrar un amor tan genuino y apasionado como el suyo. Pero como suele ocurrir en la vida real, la historia de amor no tuvo un final de cuento de hadas. Tras un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia impactó profundamente a sus seguidores, que no podían creer que la magia se hubiera desvanecido. El golpe fue aún más duro porque muchos habían depositado sus esperanzas en ellos, viéndolos como una representación de que el amor verdadero sí existe. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado otras series exitosas y ha sido relacionada sentimentalmente con otros hombres. Kerem también ha estado enfocado en su trabajo y ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre les ha seguido. ¿Pero por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué su separación sigue doliendo a tantos fans? Porque la esperanza nunca muere y porque la conexión que tuvieron en Senkalkam fue tan fuerte que muchos creen que aún queda una chispa por encender. Esa chispa es lo que alimenta las especulaciones y las ilusiones de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra la famosa confesión de Hande. Recientemente en una entrevista para una revista de moda turca, Hande fue preguntada sutilmente sobre su relación con Kerem. Aunque evitó dar detalles específicos y no confirmó ni negó nada, sus palabras fueron interpretadas como una apertura a la reconciliación. Dijo algo así como que nunca se sabe lo que el futuro tiene reservado,
y que siempre guardará un cariño especial por Kerem, porque vivieron momentos muy bonitos juntos. Estas palabras, aunque ambiguas y cargadas de diplomacia, fueron suficientes para que los fans se ilusionaran. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, esperanza y análisis detallados de cada palabra y gesto de Ande. Muchos interpretaron las palabras de Ande como una señal de que aún hay amor entre ellos y que la reconciliación es posible, o al menos, que no está descartada por completo. Pero seamos realistas, no podemos basar nuestras esperanzas en una simple frase. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales con vidas complejas, y que su relación terminó por razones que, aunque desconocidas para el público, son seguramente válidas y respetables. No podemos saber si esos motivos han desaparecido o si aún existen barreras que impiden una reconciliación. Sin embargo, la magia de Senkalkam sigue viva en el corazón de muchos fans, y la nostalgia por la pareja que formaron es palpable. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un reencuentro. Porque al final, todos queremos creer en los finales felices, ¿verdad? La idea de que dos personas que se amaron profundamente puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos es algo que nos atrae y nos da esperanza en el amor. Ahora bien, dejando un poco de lado el drama de Ande y Kerem, quiero hablarles de otras series turcas que, aunque no tengan reconciliaciones potenciales tan mediáticas, sí que nos han mantenido al borde del asiento con sus tramas y personajes complejos. Asterisco Ask Memnu, el escándalo que marcó una época, un clásico inolvidable Asterisco. Esta serie del género drama romántico es un clásico de la televisión turca y un referente obligado para cualquier amante de las series turcas. Protagonizada por Beren Saat, Kvantatltu y Selçuk Yöntem, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando seguridad y una vida de lujos. Pero la verdadera historia comienza cuando Biter conoce a Belul, el sobrino joven, apuesto y carismático de Adnan, y se enamoran perdidamente, dando inicio a una relación adúltera llena de pasión y peligro. Aşk Memnu es una historia de pasión desenfrenada, traición devastadora y consecuencias irreparables. La serie generó un gran escándalo en su momento, debido a la naturaleza tabú de la relación entre Biter y Belul, que desafiaba las convenciones sociales y morales de la época. Pero también se convirtió en un fenómeno cultural, y aún hoy en día se sigue hablando de ella, generando debates y análisis sobre los personajes, la trama y los temas que aborda. La química entre Beren Saat y Kvantatltu era eléctrica. Sus interpretaciones fueron magistrales, logrando transmitir toda la complejidad de los personajes y la intensidad de la pasión prohibida. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te hace reflexionar sobre el amor, el matrimonio, la ambición y las consecuencias de nuestros actos. Te hace cuestionar los límites de la moral y la ética, y te muestra cómo una decisión impulsada por la pasión puede destruir vidas y relaciones. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Aşk Memnu demuestra que a veces el amor puede llevarnos a lugares oscuros y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Es una historia que nos recuerda que no todo es color de rosa y que los finales felices no siempre están garantizados. En el contexto de Ande y Kerem, nos invita a la reflexión sobre que incluso el amor más apasionado puede enfrentar desafíos insuperables y que la reconciliación no siempre es posible. Y ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie un poco más ligera, aunque igual de adictiva y que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Asterisco Erkencikus, amor en el mundo de la publicidad, una bocanada de aire fresco asterisco. Esta serie del género comedia romántica está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, ingenua y algo torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kandibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, independiente y con espíritu libre que regresa a Estambul para ayudar a su padre. Erkencikus es una serie fresca, divertida, llena de momentos románticos y paisajes impresionantes. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y sus personajes son entrañables y fáciles de querer. La serie te transporta a un mundo de fantasía donde el amor verdadero siempre triunfa, a pesar de los obstáculos y las malinterpretaciones. La trama es sencilla pero efectiva. Sanem y Can se enamoran, superan obstáculos, enfrentan intrigas, se separan temporalmente, se reconcilian. Es la típica historia de amor que te hace suspirar, reír y creer en los finales felices.
Es una serie que te invita a desconectar de la realidad y a sumergirte en un mundo de romance y aventura. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Erkencikus nos muestra que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en las circunstancias más improbables. Y también nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya confianza, comunicación y la voluntad de luchar por la relación. En el contexto de Hande y Kerem, nos da la esperanza de que incluso después de una separación, el amor puede resurgir si hay una conexión profunda y un deseo genuino de estar juntos. Ahora, volviendo a la posible reconciliación de Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que su carrera no depende exclusivamente de su relación personal. Sin embargo, seamos honestos, una reconciliación sería un golpe de efecto mediático para ambos, tanto en términos de popularidad como de oportunidades laborales. Imaginemos una nueva serie protagonizada por Hande y Kerem. Sería un éxito asegurado. Todos los fans estaríamos ansiosos por verlos juntos nuevamente en la pantalla, interpretando personajes que se enamoran y nos hacen creer en la magia del amor. Pero claro, esto es solo un sueño, una fantasía alimentada por la nostalgia y la esperanza. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué depara el futuro. Mientras tanto, les recomiendo que sigan a Hande y Kerem en sus redes sociales. Quizás con suerte nos den alguna pista sobre su relación, aunque sean indirectas y sutiles. O al menos podremos disfrutar de sus proyectos profesionales y seguir apoyando sus carreras. Y ahora, para finalizar este vídeo con broche de oro, quiero hablarles de otra serie turca que me tiene enganchadísima y que ha conquistado el corazón de miles de espectadores en todo el mundo. Asterisco asterisco Yalan, drama familiar con giros inesperados, un éxito arrollador asterisco asterisco. Esta serie del género drama familiar está protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Cuenta la historia de Ferit Koran, un joven mimado, mujeriego y adinerado que es obligado a casarse con Seyran Al, una joven de una familia tradicional de Gaziantep, como castigo por su comportamiento irresponsable y libertino. Yalan es una serie llena de drama, intriga, secretos familiares y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento en cada episodio. La trama se centra en las tensiones entre las dos familias, las dificultades de Seyran para adaptarse a su nueva vida en Estambul, la lucha de Ferit para cambiar su comportamiento y asumir sus responsabilidades, y las relaciones complejas que se desarrollan entre los diferentes personajes. La serie ha sido un gran éxito en Turquía y en otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y realistas, y las actuaciones convincentes de los actores. Yalan explora temas como el matrimonio arreglado, las diferencias culturales, el peso de las tradiciones, la lucha por la independencia y la búsqueda del amor verdadero. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Yalan nos muestra que el amor no siempre es fácil y que a veces tenemos que luchar contra las convenciones sociales, las presiones familiares y nuestros propios demonios para poder encontrar la felicidad. También nos recuerda la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación, y cómo estos elementos son fundamentales para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. En el contexto de Hande y Kerem, nos invita a la reflexión sobre la importancia de superar las diferencias y las dificultades para poder construir un amor duradero y significativo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las series turcas más populares y por el posible reencuentro de Hande y Kerem. En resumen, hemos hablado de Sen Kalkam, la serie que unió a Hande y Kerem y que aún genera esperanza entre sus fans, de Aşk Memnu, un clásico que nos muestra los peligros del amor prohibido, de Erkencikus, una comedia romántica que nos hace creer en los finales felices, y de Yalan, un drama familiar que nos mantiene enganchados con sus giros inesperados. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.